Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Cómo afrontar una inspección de trabajo. Esta tarde, Jordi García, nuestro compañero asistente de dirección del área laboral de Barcelona, junto con Antonio Benavides, ex inspector de trabajo, nos presentarán este webinar muy enfocado a qué debéis hacer en estas situaciones en las que tenemos una inspección. Recordaros que en el panel de la derecha tenéis un sitio para poder realizar las preguntas y las contestaremos todas al final de la presentación. Podéis ir preguntando tal y como os vaya subiendo cualquier tipo de duda y luego las leeremos todas. Pues Jordi, te doy paso, todo tuyo. Pues muy bien, muchas gracias, Sira. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, pues agradeceros que en el día de hoy nos estéis acompañando en este seminario, en esta formación sobre cómo afrontar una inspección de trabajo. Veréis que la inspección la tenemos centradas en 4 puntos, de los cuales vamos a ir desglosando. En primer lugar, cómo afrontar una inspección de trabajo. Principalmente aquí nos centraremos en, bueno, un poco las pautas y el comportamiento que en este caso, pues, el representante de la empresa debe tener ante la visita del inspector en el centro de trabajo. Luego nos adentraremos en las actuaciones de la inspección de trabajo, principalmente en las campañas que se van a realizar, que ya de hecho han empezado a realizarse durante el año 2021 y durante el 2022 y 2023, pues continuarán con estas actuaciones a través del plan estratégico, que es lo que vamos a entrar un poco más al detalle con todos los objetivos que la inspección ha establecido. Y por último hablaremos también de los tipos de inspección que nos podemos encontrar para que también de alguna manera pues todos los asistentes sepáis en el caso de que tengáis una inspección cuáles pueden ser los motivos o la vía por el cual pues ha activado esta actuación inspectora. Bien, como os iba diciendo, en primer lugar vamos a comentar cómo afrontar una inspección de trabajo. Es normal que ante la visita de un inspector o un subinspector de empleo, pues lógicamente como empresa nos surja la duda de cómo debemos actuar y qué comportamiento tenemos que tener. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida legalmente, entre otras, las funciones de vigilancia de los cumplimientos de la normativa laboral y tiene, por lo tanto, competencia también para exigir cualquier tipo de responsabilidad que se pueda derivar de su incumplimiento. Con lo que al final, bueno, pues el inspector, con todo lo que valora, tiene la competencia, tiene la potestad de poder sancionar en base a la normativa legal vigente. Cuando se inicia una inspección de trabajo, tenemos que tener en cuenta que si el inspector viene a nuestro centro de trabajo, en primer lugar debe identificarse. Es decir, el inspector solo podrá inspeccionar en la empresa o el centro de trabajo tras su identificación. Posteriormente, durante la visita al centro de trabajo, el empresario o en este caso el representante de la empresa pues tenemos que saber que puede acompañar al inspector y bueno, pues a medida que vaya viendo y anotando, ir haciéndole o dándole las apreciaciones oportunas. Tenemos que tener en cuenta que la empresa siempre está obligada a facilitar la acreditación de todas las personas que hay en el centro de trabajo y que el inspector lo requiera. Es decir, no nos podemos negar. Si el inspector nos pide una serie de personas o una relación de personas a las que se debe identificar, esta identificación tiene que ser automática para que el inspector, pues en este caso, no empiece a anotar de manera desfavorable. Lo que os decimos, como responsable del centro, de oficina o de empresa, no puede negarse a la inspección ni mucho menos pues negarse a que se lleve a cabo la misma. Como pautas a seguir para la inspección, pues veremos que principalmente hemos destacado cinco pautas de comportamiento, bueno, 5 pautas de las cuales veréis que básicamente están centradas en el comportamiento. El comportamiento es muy importante porque al final el inspector a la hora de levantar una licencia o
o ampliar una actuación inspectora, puede ser el caso que valore el hecho de intentar entrar más al detalle por el simple hecho que la empresa de alguna manera pueda entender que ha intentado obstruir la actuación inspectora. Con lo que, en primer lugar, muy importante, mostrar una actitud colaboradora, lo que os decimos, que en este caso la obstrucción a la actividad de la inspección ya os anticipamos que nunca aportará nada bueno durante toda la instrucción del expediente y además, por el contrario, es una infracción que es plenamente sancionable. Es decir, que el inspector, en el caso de que no se colabore o se intente obstruir, puede perfectamente proponer, si detecta este tipo de comportamiento, una propuesta de sanción. Mantener la calma ante la inspección de trabajo, un poco en la misma línea. Nosotros recomendamos o no es aconsejable que la persona que comparezca ante el inspector sea alguien que, pues bueno, tenga un carácter fácilmente irascible o pueda alterarse de manera muy, muy rápida. Tal y como os he dicho anteriormente, es aconsejable que la persona que comparezca se manifieste tranquila, por lo menos aparentemente, y que se muestre colaborador y dialogante, porque perder los nervios en contra del inspector, como hemos dicho, no aportará ningún beneficio en el desarrollo de las actuaciones y además puede predisponer de forma negativa al inspector y provocar que acabe investigando más de lo que inicialmente tenía previsto. Muy importante preparar adecuadamente las comparecencias. Conviene repasar muy bien toda la documentación que se aportará en cualquier comparecencia, aunque nos pueda parecer que es una comparecencia que es poco trascendente y al final a lo mejor la documentación que nos piden es muy administrativa y la tenemos por la mano. Aún y así, sobre todo siempre tenemos que prepararlo bien y estar muy seguro de todo lo que estamos aportando y que lo que estamos aportando es lo que realmente nos está pidiendo el inspector. Aquí siempre nosotros recomendamos que sea un asesor o bien de la empresa o alguien que tenga conocimientos adecuados sobre la materia quien prepare esta documentación y, bueno, y de alguna manera la analice conforme a lo que nos haya solicitado el inspector. En este sentido, pues comparece representado por un asesor que sea experto en la materia. Legalmente no es obligatorio, pero sí que es aconsejable que en este caso el empresario o la empresa comparezca representado ante el inspector y que delegue esta facultad a un asesor que pueda estar cualificado, porque no solo está más acostumbrado a la dinámica de la inspección de trabajo, sino que además bueno, pues puede defender cualquier asunto que se plantee con argumentos más técnicos y pudiendo hablar con un poco más de propiedad sobre el tema. Especialmente, hay que ser especialmente escrupuloso en si la inspección de trabajo viene provocada por un accidente de trabajo. Aquí la empresa tiene la obligación de efectuar una investigación del accidente ocurrido y, claro, pues lo que se refleja en esa investigación del accidente automáticamente pasa a constituir una declaración de la empresa a los efectos de fijar los hechos del accidente y establecer los posibles incumplimientos. Incluso esta misma declaración puede ser utilizada en diligencias penales si, bueno, pues si como consecuencia del siniestro se abren las mismas. Es habitual, puede pasar que en este caso el inspector, este documento de investigación apriete a la empresa para tenerlo lo antes posible. Pero aquí, sobre todo, como decimos, es importante que como es un documento que marcará toda la actuación inspectora y de ahí derivará pues, las posibles consecuencias, las posibles sanciones, que se prepare de manera tranquila, sopesada, valorando todas las situaciones y teniendo la seguridad que esta investigación que se está presentando a la inspección ya cumple con todos los requisitos, toda la normativa legal y es acreditable por parte de la empresa para poderse proteger lo máximo posible. Bueno, por último, lo que os hemos dicho en estas distintas pautas, que cuanto mayor es el ámbito de actuación inspectora, mayor también es el riesgo de detectar irregularidades sancionables, con lo que volvemos a incidir con que el comportamiento que tengamos será clave. Por eso insistimos en mostrar buena predisposición, buena actitud, buen comportamiento y más teniendo en cuenta el panorama legislativo tan denso y disperso como el que actualmente
deben enfrentarse a las empresas, porque muchas veces al ser tan voluminoso, por decirlo de alguna manera, y tan cambiante, es posible que no se cumpla de forma íntegra con todas las obligaciones impuestas por todas las disposiciones legales vigentes y si nuestro comportamiento en este caso no es muy constructivo de cara al inspector, lo que os decíamos antes, puede dar lugar a que se amplíen estas actuaciones comprobatorias y por lo tanto, pues lógicamente la empresa amplía exponencialmente el riesgo de detectar más irregularidades de las que inicialmente el inspector tenía pensado pues investigar o actuar. En este sentido, Antonio, quisiéramos lanzarte una consulta en relación a tu opinión a todas estas pautas, es decir, si consideras que habría de tener en cuenta algún otro tipo de comportamiento, pauta o directriz a la hora de que la empresa afronte una inspección de trabajo. Muy bien, en primer lugar, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que asisten a este webinario. Agradecer a GestDocument esta invitación a estar con todos ustedes. Bien, en relación a la cuestión que plantea Jordi, yo creo que los puntos que ha tratado Jordi son los básicos, los elementales, los que hay que tener en cuenta. Sí, alguna matización en relación a la identificación que, como se ha señalado, la inspección, el funcionario de la inspección, el inspector, el subinspector, la inspectora, la subinspectora, tiene que realizar cuando visita un centro. Hay una excepción en el reglamento y es que esa identificación no es necesario cuando se pudiera poner en riesgo el objetivo final de la actuación. Imaginemos que la inspección visita un restaurante y quiere comprobar las situaciones de altas de las personas. La inspección pues, puede entrar sin identificarse, lógicamente siempre que pueda entrar sin identificarse en un local público. Y entonces lo que hará pues, habitualmente pues, será contar las personas que hay trabajando y luego se identificará para comprobar luego si las personas que están en alta coinciden con el número de personas que están trabajando. Por tanto, hay que tener en cuenta esa situación. En cuanto a las pautas, bueno, pues lógicamente hay que tomarlo con una cierta relatividad el control administrativo. A nadie nos gusta que nos controlen. A mí el primero, cuando tengo una paralelidad de Hacienda o una inspección de Hacienda, pues lógicamente esa interferencia en el ámbito personal o profesional pues incide, y la inspección de trabajo pues incide muy habitualmente en el ámbito laboral, en el ámbito sociolaboral. Y por tanto tomarlo con una cierta tranquilidad, con una cierta relatividad. Yo plantearía un tema y es que es importante, claro, si la actuación es por visita, pues ya se ha señalado, atender de la forma pues con corrección social, profesional al actuante, porque lógicamente si no es así, pues ya se empieza con mal pie la inspección y todos somos personas humanas y lógicamente pues a veces las cosas se pueden relativizar o valorar de una forma más positiva, más negativa, conforme ha comenzado el trámite en esa actuación inspectora. Es bueno, en este sentido, advertir cuando se trata de empresas que tienen vigilancia de seguridad, que no son personal de la propia empresa, a veces el informar que la inspección de trabajo tiene libertad de acceso al centro de trabajo y que no se pongan demasiadas cortapisas, demasiadas precauciones a la hora de entrada, porque a veces la empresa es consciente de esa facultad y esa competencia que tiene la empresa, pero a veces no se lo ha transmitido a los servicios exteriores, normalmente de vigilancia, y a veces se crea un problema innecesario donde no lo tiene que haber. Otro tema importante, evidentemente, es en el tema de las comparecencias. Muchas veces la inspección, pues, o visita primeramente o no, y cita directamente. Es conveniente que quien comparezca sea persona que pueda responder a las cuestiones que son objeto de la actuación inspectora. Muchas veces la representación se hace con personas que no pueden, bueno, pues entrar en lo que es el tema del control, y esto desde el punto de vista de la inspección, pues bueno, se toma como un tema un tanto peyorativo, que el interlocutor que tengas en el otro lado de la mesa no sea una persona de la empresa con la suficiente entidad como para poder responder. Lógicamente, una cosa es entregar una documentación y punto, pues entrega y punto, porque lo que hay que entregar es la documentación, pero cuando se trata de analizar supuestos de si un contrato está bien o está hecho, si esta dieta hay que cotizarla o no cotizarla, es importante que quien comparezca pues tenga la entidad suficiente a nivel de empresa o por representación de la empresa o el profesional que comparece que pueda responder.
Y luego, pues como en cualquier otra interacción humana, pues no es muy recomendable intentar engañar. Yo creo que intentar engañar al final es una cuestión que va a perjudicar mucho si se detecta. Lógicamente, como todo, el que arriesga, pues a veces le sale bien y muchas veces le sale mal. El detectar que se está intentando engañar lo único que puede provocar es que se ponga más interés, entre comillas, en el expediente y lo que pudiera ser considerado flexible, pues se vuelva inflexible. Perfecto, Antonio. Pues muchas gracias y lo tenemos en cuenta porque también es importante de cara a la inspección. Seguidamente, bueno, vamos a adentrarnos en las actuaciones de la inspección, sobre todo en la campaña del plan estratégico previsto para, bueno, durante este año, pero sobre todo para los años 2022 y 2023, con poco al hilo de lo que hemos comentado anteriormente y debido al alto número de normativa laboral aprobada durante este último año como consecuencia de la pandemia. Lo que sí va a suceder, que va a ser bastante habitual, es que las empresas vayan a tener pues inspecciones de trabajo. Tener una inspección de trabajo no siempre es motivo de alarma. Es decir, es lógico que cuando te cita el inspector o comparece el inspector al centro de trabajo, suponen momentos que son incómodos para la empresa, pero eso no quiere decir que, bueno, siempre vaya a finalizar la actuación o el expediente con una sanción. Nosotros consideramos que hay tres patas que son muy importantes de cara a esta actuación inspectora, la inspección de trabajo, que son, por un lado, conocer la normativa laboral vigente, y más y máxime cuando, bueno, lo que decimos, se han aprobado tantas disposiciones legales en los últimos tiempos, conocer en todo momento pues las campañas que la inspección está llevada a cabo durante ese año en concreto, porque de alguna manera, pues conociendo estas campañas, podemos adaptarla a la situación real de nuestra empresa y podemos detectar pues posibles deficiencias o riesgos a los que podríamos estar incurriendo, y luego, pues llegado el caso de actuación, pues contar con una gestión óptima de todo el proceso de inspección. Es decir, que realmente, pues desde el principio del inicio de la inspección a las conclusiones, al final del expediente o a la conclusión final del inspector, pues en todo momento la gestión esté controlada y en base a la normativa legal vigente. Las campañas previstas, como os hemos comentado, son para este año 2021, 2022 y 2023, son las denominadas el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de estos años, 2021, 2022 y 2023. En adelante nos vamos a referir al plan, porque es un nombre un poco largo, pero bueno, al fin y al cabo es un documento con el cual se pretende reforzar la actuación inspectora para estos años a través de unas campañas. Concretamente, Inspección ha fijado un total de 40 objetivos en este plan. No vamos a poder desarrollar los 40 objetivos, pero sí que en esta sesión nos vamos a centrar en los que consideramos más importantes y los que principalmente pues, afectan pues, al mundo laboral y empresarial. Principalmente, pues nos adentraremos en tres preguntas: en qué medidas de actuación encontramos, sobre qué materias intensificará la inspección de trabajo su actuación y qué campañas llevará a cabo la inspección en el ámbito laboral. Antes de adentrarnos al plan, tal y como os he comentado anteriormente, vamos a diferenciar los tipos de inspecciones con los que nos podemos encontrar. Una primera inspección es la de oficio, es decir, que sea la propia inspección de trabajo quien directamente inicie un expediente, una actuación inspectora, o bien incluso la inicia propuesta de otro organismo, pues como puede ser habitual a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se requiere a la inspección para que se inicien actuaciones a una empresa en concreto. Otro tipo de inspección es por campañas, pues como será la del plan estratégico y que ahora a continuación nos vamos a adentrar. Y por último, pues también podemos tener inspecciones por denuncias directas, es decir, que el propio empleado sea quien presente una denuncia ante la inspección de trabajo y en este caso pues se inicia el procedimiento, se puede iniciar la actuación inspectora. Pues bien,
Entramos ahora ya sí ya de lleno en el plan estratégico de la inspección para estos años. En primer lugar, nos vamos a centrar en la campaña de la defensa de las condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. Partiendo de la base de que el principal objetivo del plan pues, es principalmente la consecución de un trabajo digno y decente, el primer ámbito de actuación que encontramos en la inspección que tiene relación con esta defensa de las condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables es en este objetivo. La inspección se marca como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales y sindicales y para ello lucha contra el abuso y el fraude laboral. En este escenario hay que destacar que el mayor número de denuncias que se presentan ante la inspección principalmente afectan al salario y al tiempo de trabajo. Concretamente hablamos de salario, pues lo que esté por debajo de las cuantías mínimas fijadas legal y convencionalmente, así como pues bueno, por el tiempo de trabajo, como puede ser con las jornadas de trabajo excesivas y pues bueno, con los contratos temporales fraudulentos. También destacar que durante la pandemia uno de los principales problemas de los que la empresa pues, ha tenido que lidiar ha sido cómo afrontar el estrés de su plantilla. Esto también ha llevado a que la inspección pues, vaya realizando un trabajo de vigilancia, sobre todo de los riesgos psicosociales y las medidas de prevención que ha adoptado la empresa en este sentido para paliar lo máximo posible bueno, pues esta situación que siempre ha existido, pero sí que como consecuencia de la pandemia, pues lógicamente se ha acentuado. Para luchar contra la precariedad laboral, lo que os decimos, la inspección prioriza garantizar que no queden impunes los comportamientos que puedan ser considerados infractores y que estén degradando las condiciones de trabajo y sobre todo también pues la carrera de la cotización de las personas trabajadoras para el día de mañana puedan cobrar sus prestaciones con lo que realmente han cotizado durante toda su vida laboral y de esta manera pues garantizar también lógicamente la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y protección social de todos los sujetos, bueno, de todas las personas que sean beneficiarias. Lo que os decimos, las actuaciones en materia de tiempo de trabajo como de cotización de la seguridad social, ya os anticipamos que serán prioritarias para la inspección y en el caso de detectar alguna irregularidad, pues lógicamente nos harán devolver, pues nos harán abonar los salarios que se adeuden, además de exigir pues las correspondientes responsabilidades. En este sentido, Antonio, queríamos lanzarte una cuestión, a ver cómo lo ves tú, centrada en el tema del estrés laboral durante la pandemia. Desde el punto de vista de la empresa, a tu parecer, ¿qué acciones debería emprender un director de recursos humanos precisamente para evitar una sanción laboral en riesgos psicosociales y en qué caso se podría entender que pueda haber, entre comillas, una dejadez por parte de la empresa en este sentido? Bueno, en esta materia, como en cualquier otra de prevención de riesgos laborales, pues hay que partir del cumplimiento de la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la normativa de desarrollo. Hay que señalar que durante muchos años la prevención de riesgos laborales fue la hermanita pobre o el hermano pobre en las políticas sociolaborales de la empresa. El cambio de cultura, las mayores inversiones, el control administrativo ha hecho que la prevención de riesgos laborales pues haya subido peldaños en el día a día de la empresa. Pero dentro de la política de prevención de riesgos laborales, quizás los riesgos psicosociales hayan sido el hermano pobre dentro de toda la política preventiva. ¿Por qué? Porque, bueno, los riesgos psicosociales diferencia a otros tipos de riesgos laborales donde se materializan incluso visualmente esa existencia de riesgo en instalaciones, en maquinarias, en equipos. El riesgo psicosocial es menos tangible de forma directa y pues puede provocar una cierta tendencia a la dejadez de la necesidad de cumplir con esos riesgos frente a la máquina que necesita una protección para que no hayan atrapamientos en la máquina o la escalera que tiene que tener el altillo, la protección perimetral correspondiente. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el director de recursos humanos? Pues que los riesgos psicosociales existen y que la normativa
de prevención de riesgos laborales exige una evaluación de todos los riesgos de la empresa, sean los riesgos materiales en equipos e instalaciones, sean los riesgos psicosociales. Por tanto, ¿qué es lo importante? Pues que dentro del conjunto de la actividad preventiva, sea con medios internos, si hay servicio de prevención propio, o con externo, con servicio de prevención ajeno, que se cumpla la obligación de tener esa evaluación efectuada de riesgos psicosociales. Lógicamente, pues pueden haber elementos que puedan llevar a que puedan haber esa tangibilidad en los riesgos, por ejemplo, un incremento notorio de los supuestos de incapacidad temporal, aunque la empresa no sabe el diagnóstico, pero un incremento muy notorio de situaciones por encima de lo normal, de unas situaciones de incapacidad temporal, pues pueden determinar que el clima laboral, que la situación pueda estar complicada en algunos aspectos y, por tanto, tener una actividad más vigilante, ser proactivo, no esperar, como en todas otras cosas, que se materialice el problema, sino dar un paso adelante planteando la necesidad de realizar esa evaluación de riesgos y adoptar las medidas correctoras correspondientes de clima laboral, de circunstancias que se puedan recomendar desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Hay que decir que la materialización de un riesgo psicosocial, como puede ser el estrés, puede ser considerado contingencia profesional. Y esa contingencia profesional, sin perjuicio de las consecuencias en cara a las prestaciones, puede motivar un recargo de prestaciones. Y que esos recargos de prestaciones, recordemos que no pueden ser objeto de aseguramiento alguno. Por tanto, yo creo que hay que ser proactivo, es decir, son temas que la empresa tiene que tener en cuestión, que cada vez, además, pues como bien has dicho, como consecuencia de la pandemia, pues esto se ha intensificado y que dentro del programa de objetivos que la inspección tiene encima de la mesa, uno es fiscalizar estos temas de una forma bastante intensa. Sí, sí, en este caso, claro, pues anticiparnos o que la empresa se anticipe, pues siempre puede ser preventivo de cara, pues bueno, a poder defender, llegado el caso de una actuación inspectora, el tema psicosocial con una base sólida y que de alguna manera no vaya a coger el toro, que esto puede suceder. Muchas gracias, Antonio. Pasamos al segundo objetivo, que en este caso es la campaña contra la contratación fraudulenta. En este caso, tal y como se establece en el plan, la inspección intensificará su actuación sobre irregularidades en materia de contratación temporal. Principalmente se trata de revisar los contratos a tiempo parcial, también la figura cada vez más recurrente de los becarios y en general aquellas contrataciones temporales que son fraudulentas. La inspección con este tipo de actuación lo que persigue al final es crear un empleo de calidad mediante una estrategia de actuación en contra de esta contratación que cada vez, pues bueno, con el tiempo ya desde históricamente el abuso de la contratación temporal ha sido pues importante, pero bueno, debido a los últimos acontecimientos y pues que las empresas tienen problemas para poder afrontar una estructura de plantilla pues con unos costes controlados, opten por arriesgarse con este tipo de contratación a unas sabiendas de que, pues bueno, hay contratos que están en fraude de ley, están viciados y en caso de inspección o denuncia, pues lógicamente podría dar lugar a sanción. Principalmente la inspección tiene constancia de que hay muchos contratos que no se convierten en temporales, en indefinidos, cuando ya realmente la empresa tiene unas necesidades que son permanentes y fijas. Y pues bueno, la labor inspectora se centra en convertir estos contratos de manera indefinida, pero además muchas veces no solo finaliza allí, sino que, bueno, tal y como queda tipificado en la LISOS, concretamente en el artículo 7.2, como se encuadra como infracción grave la transgresión de normativas sobre modalidades contractuales temporales y que estas modalidades contractuales temporales no sean conforme a ley, no sean conforme a derecho, da potestad a la inspección de que además de poder exigir la conversión de este contrato temporal a indefinido, pueda sancionar.
Nosotros, por ejemplo, desde GestDocument, cada mes a nuestros clientes les enviamos un listado con todos los vencimientos de los contratos temporales que hay y de esta manera llevamos un control exhaustivo de todas las finalizaciones para evitar llegar a este punto de que nos requieran por la conversión. Lo que sí que es importante señalar que nosotros estos vencimientos de alguna manera los vigilamos desde la constancia de los movimientos de alta que tenemos a nivel de seguridad social en la empresa. Es decir, no incluimos los contratos de puesta a disposición por ETTs que puedan haber existido y que en este caso deberán ser objeto de control por parte del cliente. La inspección, lo que os venimos diciendo, pretende corregir los aspectos más nocivos de la temporalidad y concretamente son pues los que detectan con una alta tasa de temporalidad, bueno, pues tienen controlados todos los sectores y lo que es superior al sector o la actividad, pues es relativamente fácil que la empresa vaya a tener una inspección de trabajo en este sentido. Se centran también en la contratación temporal en contratos muy cortos y que afecta fundamentalmente a nuestros jóvenes. Intensifican las actuaciones sobre empresas de servicios pues que amparadas con contratos con clientes precarizan las condiciones de trabajo a las personas trabajadoras. Lo que os hemos dicho, modalidades de contratos fraudulentas, por ejemplo, también, entre otras, los fijos discontinuos y contratos formativos, y comportamientos fraudulentos de empresas pues, de trabajo temporal. Aquí, Antonio, vemos que el plan estratégico pretende reforzar la actuación inspectora en contratación, en materia de contratación fraudulenta. A ello, si le añadimos que desde el 1 de octubre la cuantía de las sanciones por contratar temporalmente de manera fraudulenta pues, ha aumentado en importe, si tú crees que estos son motivos suficientes para que las empresas eviten o eviten en la medida de lo posible esta práctica que, aunque histórica en el tiempo, cada vez es más habitual. Bueno, en mi opinión, hay sanciones que son desincentivadoras del incumplimiento. Yo creo que la de contratación laboral, tal como está formulada, no lo es. A pesar del incremento que en el 1 de octubre se ha producido, con un 20% de incremento hasta los 7.500 euros como máximo, hay que indicar que esa tipificación es por el conjunto de contratos irregulares que pueda haber en la empresa. Alguna vez se ha barajado que la sanción fuera por cada contrato que hubiera irregular, en cuyo caso, pues, lógicamente, las circunstancias serían diferentes. Pero claro, es todo relativo en una empresa de un cierto tamaño que tú puedas proponer como máximo 7.500 euros y se dan todos los supuestos de graduación de la infracción hasta ese importe, pues no siempre es divertido. Yo de todas formas creo que el tema de la contratación temporal es un tema muy, muy complejo y que no hay soluciones mágicas. Cuando en 1994 desaparece la contratación temporal estructural, cuando venía justificada por la situación de demanda de empleo o por iniciar una nueva actividad en la empresa o abrir un nuevo centro de trabajo, esa contratación temporal justificada de forma estructural y se pasa a la contratación temporal coyuntural, han habido reformas del artículo 15 del Estatuto en numerosas ocasiones, reforma contra reforma, reforma de la reforma, y no ha dado solución. Y estamos ya ante un problema más allá laboral, yo creo que es un problema ya casi social, el tener en cuenta esa concatenación, esa situación de contratos temporales, y tienen muy difícil situación, porque las empresas buscan flexibilidad y o se le da flexibilidad en el ámbito normativo para que puedan ajustar condiciones por un lado, o seguirán recurriendo ante un escenario no claro a tener contratos temporales, aunque esa temporalidad pues se ajuste escasamente siempre a lo que establece la norma. Bien, encima de la mesa de estos temas que tenemos ahora de actualidad laboral, como es la pretendida reforma o modernización del mercado de trabajo, como se quiera denominar, pues parece que la idea es dejar fuera de juego el contrato de obra o servicio, que tras la sentencia del Supremo pues tiene poco encaje ya en la habitualidad de las empresas, el reformular lo que ahora es el contrato eventual, plasmando unas diferencias y
dirigirlo prácticamente todo a una incentivación del contrato fijo discontinuo, rompiendo los marcos de, digamos, de perfiles que establece ese contrato fijo discontinuo y incluyendo dentro de esa figura conceptos que ahora pudiera ser como el de la obra, como pudiera ser otros conceptos de naturaleza temporal. Sería un salto en el sentido de que, bueno, al menos la persona tendría el contrato fijo, aunque indefinido, fijo periódico o fijo discontinuo y, bueno, pues habría una cierta estabilidad en el empleo. Pero voy a insistir que yo creo que es uno de los temas más complejos, que no hay soluciones mágicas, porque pues, la situación es la que es. Las empresas han acostumbrado a tener contratos de poca duración y buscar la flexibilidad que no le da, por otro lado, el ordenamiento laboral, buscarlo a través de la medida de contratación. Por tanto, o hay una flexibilidad laboral o hay una reducción de costes, por otro lado, cuando hay que extinguir contratos, o difícil solución tiene esto. Sí, veremos, como comentas ahora con la propuesta de reforma que se está intentando llevar a cabo en materia de contratación temporal. Querían reforzar este punto y, bueno, pues veremos por dónde salen y un poco con lo que comentas. Pues si al final lo ponen o deciden con un único contrato y a partir de aquí ver dentro de este contrato qué posibilidades tiene la empresa y qué encaje se le puede dar para que principalmente, que es el objetivo final, este contrato no se considere viciado desde su inicio. Bien, vamos a un siguiente punto, siguiente objetivo del plan, que es la intervención de la inspección en materia salarial. Bueno, no hay que olvidar que el salario es la parte esencial de la relación laboral y los incumplimientos por parte de la empresa, bueno, es una de las más graves vulneraciones contractuales. Por ello, la inspección pues, lleva a cabo pues, también exhaustivas campañas de investigación con el fin de pues bueno, pues recuperar los salarios que realmente les corresponden a las personas trabajadoras. A título de ejemplo, los salarios recuperados por la inspección en 2019 fueron de un total de 20.942.072,21 euros. Es una cifra que es muy elevada y que, bueno, pues de alguna manera indica que la inspección en este sentido pues ha puesto pues mucha carne en el asador para intervenir en materia salarial. Tenemos que tener en cuenta que también a partir del mes de enero esta actuación inspectora se va a reforzar y se va a desarrollar una aplicación informática que permitirá detectar de manera automática los incumplimientos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios y a su vez también pues se va a elaborar una guía que servirá como metodología de la inspección, con lo que le va a facilitar la labor de la inspección y prácticamente va a poder tener los datos a nivel salarial de ahora para ahora. En el caso de detectar alguna irregularidad, pues bueno, pues el inspector lógicamente ordenará el abono de los salarios adeudados y exigirá las responsabilidades que en este sentido entiende que se correspondan. Concretamente, lo que se va a investigar serán las infracciones en materia de salario, tanto las derivadas de impago total o las que haya pago, pero no es un pago en su cuantía debida. También se cerciorará de la aplicación del salario mínimo interprofesional, de la aplicación de las cuantías que establece los convenios colectivos en función de la categoría profesional de la persona contratada. También se centrará en si existe por parte de la empresa retraso en el abono del salario y cantidades, lógicamente, de salario pagadas en efectivo o bajo cualquier otro modo de pago oculto que no esté documentado y que esté excluido de las bases de cotización de la Seguridad Social. Más adelante lo veremos, pero adquirirá vital importancia el registro salarial, que desde el mes de abril es obligatorio para las empresas y que, como os decimos, más adelante vamos a hacer también una referencia porque es importante que todos tengamos presente que el registro es obligatorio y que la inspección en este sentido también se está poniendo manos a la obra. Aquí, Antonio, no sé cuál es tu punto de vista en el recurso entre comillas, de
de robots administrativos, de automatizarlo tanto que incluso se pueda dar la situación que pueda suplir la labor de la inspección de trabajo. No sé cómo concibes tú este recurso de tecnología en el trabajo de la inspección. Bueno, estamos en un mundo digitalizado y cada vez más, y lógicamente, igual que las empresas, los despachos y las empresas en general acuden a la digitalización, la administración tiene que acudir necesariamente a ello. Es cierto que con el Real Decreto 466 del 2021, que se publicó hace unos meses, regula lo que se llaman procesos automatizados. Lo del robot administrativo quizás sea un término coloquial un poco, bueno, pues impactante, pero no real. Los procesos automatizados que regula ese reglamento que entrará en vigor el día 1 de enero del próximo año, lo que implica es que existen incumplimientos en el ámbito laboral, igual que en el tributario, igual que en otros ámbitos administrativos que se pueden detectar simplemente por el cruce de datos que la administración pueda realizar con otras bases dentro de la administración pública. Una alta tramitada fuera de plazo no tiene ninguna causa de exoneración de la responsabilidad. Un trámite de un contrato fuera de un plazo pues puede tener una cierta entidad o no. Por tanto, hay circunstancias meramente formales, documentales, que pueden ser detectadas sencillamente por cruces informáticos y, por tanto, a partir de ahí que se pueda realizar no por el propio ordenador, sino por un funcionario de la inspección. ¿Cuál es el salto cualitativo? Que hasta ahora, para que se pudiera sancionar a una empresa, lo tenía que hacer un inspector, inspectora, una subinspectora, un subinspector. Y a partir de esos procesos automatizados, otro personal de la inspección, como pueden ser técnicos informáticos o personal administrativo, una vez se hayan efectuado esos cruces informáticos, pues podrá tramitar esas actuaciones sin necesidad de que haya un funcionario inspector o subinspector que realice la actuación inspectora. Pero esas actuaciones estarán centradas en términos tales de los que yo estoy comentando. Claro, pues ver si la máquina tiene o no una determinada protección o ver si la dieta está o no está justificada o si el contrato que antes hablábamos está o no justificado o si el plan de igualdad está bien o no realizado, todo eso no puede ser con una robotización. Pero la realidad social es que la agencia tributaria hace años, décadas y décadas que utilizan los cruces informáticos y uno recibe la paralela cuando no sabe por qué y usted alegue, y en otros ámbitos pues exactamente igual. Por lo tanto, no se trata de robots, en mi opinión, robots administrativos, sino la utilización de mecanismos de información tecnológica, de cruce informático en aquellos aspectos en los que se pueda detectar. La inspección, tengo que señalar que nunca ha estado en la avanzadilla de los procesos informáticos, a diferencia de otras administraciones donde se ha invertido mucho en sistemas informáticos, en la inspección no ha sido el caso y, por tanto, el avance que se pretende dar, pues yo creo que es equiparar un poco la situación frente a otros organismos públicos. Muy bien. Perfecto. Pues pasamos a otro objetivo, que es el tiempo de trabajo y trabajo a tiempo parcial. Durante estos 3 años se intensificará la ejecución de campañas en este sentido, sobre todo dirigidas a controlar los excesos y la no declaración de las horas extraordinarias. Bueno, en definitiva, lo que se prevén son campañas contra el trabajo que no esté declarado, controlar el cumplimiento de los tiempos mínimos de descanso, verificar que se garantiza la fiabilidad de los registros de jornada. En este aspecto, recordemos que la empresa tiene la obligación de garantizar la existencia de un registro salarial. Es por ello que, entre otras prácticas, el hecho de alterar el control horario para forzar a los trabajadores a aumentar su jornada laboral, lógicamente puede ser objeto de sanción previa inspección. Y también, de manera más específica, se sigue controlando el cumplimiento de esta obligación de registro durante los ERTEs y durante la situación de teletrabajo. Vigilar que la jornada real en los contratos a tiempo parcial coincida con la pactada y que las horas complementarias no exceden de sus límites. Y para lograr este objetivo se fomenta la actuación inspectora dirigida a 2
puntos. El primero, que ya hemos comentado anteriormente, a la recuperación de los derechos económicos, pues ya sean de horas extras o de salarios acordes a las jornadas reales efectuadas en el trabajo a tiempo parcial, y al ingreso de las diferencias de cotización a la seguridad social en el caso de que así pues se tenga que hacer. Aquí, Antonio, quisiéramos preguntarte en relación al registro de jornada, porque actualmente aún hay empresas que a día de hoy no se están acogiendo al mismo, y en este sentido, ¿cuál sería tu recomendación al respecto? Y por último, concretamente, ¿cómo actúa la inspección en el caso de que pueda detectar que una empresa tiene registro de jornada, pero este registro de jornada está alterado o manipulado? Bueno, el tema del registro de jornada, tras los cambios normativos que hubieron en el 2019, pues dejó de cuestionarse su exigencia o no exigencia. Todas las empresas, dependiendo de su tamaño, de su actividad, tienen que tener un registro de jornada en función de lo que establece por partida doble el Estatuto de los Trabajadores, uno referido única y exclusivamente a los tiempos parciales en el 12.4e del Estatuto y otro en general en relación al control de la jornada. Y pues es un mecanismo que evidentemente implica un control sobre la jornada realizada. El incumplimiento de esta obligación, que afecta tanto al trabajo presencial como al trabajo a distancia, como en teletrabajo, implica que la empresa tiene que tener ese mecanismo de control del inicio y la finalización de la jornada, al objeto de poder verificar pues excesos de jornada con las consecuencias jurídicas que ello pueda conseguir. Desde el punto de vista sancionador, en la ausencia de ese registro de jornada es una infracción administrativa grave tipificada en la LISOS y, por tanto, también, como en el caso de los contratos, hasta un máximo de 7.500 euros. Aquí sería por centro de trabajo y no sería por empresa. Por tanto, sería en función del número de centros que no dispusiera de esa situación. La recomendación, pues lógicamente, este es un tema que cada vez ha ido más. Muchos de los controles que se han venido realizando por la inspección en relación a los ERTES, por ejemplo, y sobre la realización o no en los temas de reducción de jornada o en temas de control horario, pues hay que tener en cuenta que ya es un elemento que se suele requerir de una forma complementaria. Se van a ver contratos de tiempo parcial y se requerirá el registro de jornada. Se va a comprobar el cumplimiento de las horas de reducción de jornada en el ERTE, se pide el registro de jornada. Se van a verificar horas extraordinarias, se pide complementariamente el registro de jornada. Por tanto, así como hay otros elementos que si la inspección no va directamente a ello, va a ser más difícil a veces de comprobar o detectar, el registro de jornada, dada la amplitud de sus efectos jurídicos en distintos ámbitos, es una circunstancia que si hay actuación inspectora es muy, muy probable que se solicite, aunque no se vaya expresamente a verificar si la empresa tiene o no tiene elaborado el registro de jornada. Por tanto, recomendación, pues como todo, evidentemente intentar cumplir desde el punto de vista objetivo y con la razonabilidad, dependiendo del tamaño, de la estructura de la empresa, de la distribución geográfica, pues disponer de un medio de registro que pueda solventar ese tema. ¿Qué sucede? Como planteas, Jordi, en los casos en que se ha manipulado. Bueno, pues en los casos que se ha manipulado, lógicamente sin perjuicio de la infracción administrativa, porque no reflejaría la realidad de la situación de jornada y, por tanto, con la sanción grave que he comentado que se podría imponer, pues posiblemente lo que motivaría es que el funcionario de la inspección que actúe fiscalizaría con más intensidad buscando eventuales excesos de jornada, eventuales horas extraordinarias, eventuales descansos no dentro del marco legal, porque si se ha alterado, pues es alterado porque algo se quiere esconder. Y si se quiere esconder es que hay alguna razón para ello. Por tanto, acreditado que hubiera esa utilización, esa modificación irregular del registro de jornada, posiblemente motivará que la inspección requiera más tiempo, más actuación, más documentación para intentar llegar al por qué se ha efectuado esa alteración en el registro de jornada, con las consecuencias que ello puede conllevar, de diferencias de cotización, diferencias de todo tipo. Por último, en esta materia, hacer la observación de que si es importante el registro de jornada para todas las empresas y en relación a todos los trabajadores, todavía hay que tener mucho más cuidado
cuando se trata de contratos a tiempo parcial, porque recordemos que junto con el registro de jornada hay que acompañar el resumen mensual a final de mes con el recibo de salarios, que las consecuencias jurídicas en un contrato a tiempo completo es una multa. Bueno, pues es una multa, a veces se puede asumir o no, pero en el caso de los tiempos parciales, junto con la multa que se puede imponer o proponer por no llevar el registro de jornada adecuadamente, hay una posible diferencia de cotización, porque la norma establece la presunción jurídica que el trabajador está contratado a tiempo completo, y esto pues a veces puede ser mucho más relevante desde el punto de vista patrimonial que la propia multa que se puede imponer por la sanción. Por tanto, en los tiempos parciales, especial cuidado, porque las consecuencias jurídicas son muy relevantes, dada esa presunción jurídica que establece la norma de que el contrato es a tiempo completo, salvo prueba en contrario. Pero ya sabemos que cuando es a la empresa quien le impone la norma, la carga de la prueba, el demostrar que uno es inocente es mucho más complicado que te demuestren que tú eres culpable. Por tanto, precaución en esos casos. Correcto. Muy bien, pues pasamos a otro punto del plan, que es la lucha contra el fraude a la seguridad social y la cotización indebida de los salarios. Aquí, bueno, un poco como lo que hemos comentado antes, que el control de las empresas se refuerza desde la inspección, el control de las empresas que cotizan a la seguridad social por un salario inferior al debido. Se refuerza el control a las empresas que abonen retribuciones inferiores a las fijadas en las tablas salariales de los convenios. Se presta especial atención, que esto están llegando bastantes requerimientos a las empresas también, de las diferencias existentes entre las cantidades realmente abonadas y las que están incluidas en la base de cotización. Se continúa verificando por parte de la inspección la correcta aplicación de los epígrafes de accidentes de trabajo, y se intensifica el control de la correcta cotización también, tanto de retribuciones en especies como horas formativas o cualquier otro variable, todo con el fin pues de velar por el salario que realmente le corresponde a los trabajadores. Seguidamente pasamos a otro punto del plan, que en este caso es la lucha contra el fraude en el disfrute de las prestaciones públicas. En este ámbito, señalar que la inspección tiene como primer objetivo pues aumentar estos posibles fraudes en los procedimientos de ERTE, tanto de suspensiones de contrato como de reducciones de jornada, y también se pretende controlar el fraude que puede haber existido en relación con la exoneración indebida de cotizaciones a la seguridad social. En este sentido, recalcar también que los ERTEs de top, los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, también entran dentro de este saco y, por lo tanto, son susceptibles de inspección. Señalar que el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social pues, ha anunciado una campaña de divulgación que precisamente incide en el uso responsable de los recursos públicos destinados a los ERTEs, con el objetivo de prevenir conductas fraudulentas. Además, la inspección continuará también con campañas centradas en supuestos de incumplimientos o prácticas irregularidades en los ERTEs, con el fin de detectar, por ejemplo, pues que no se haya comunicado ante el SEPE el reinicio de la actividad de la empresa. Y muy importante, que hemos ido repitiendo, sobre todo durante el último año a los clientes, es el hecho de que para evitar posibles sanciones, cuando se ha estado cogido en el ERTE, es recomendable prestar especial atención a no haber realizado horas extras ni realizar nuevas contrataciones, y pues también mantener el compromiso de mantenimiento del empleo de las empresas que están acogidas en el ERTE. Aquí, Antonio, nos hemos encontrado con casos de clientes que han estado en ERTE, y desde la inspección, cuando nos han requerido, más que entrar en el encaje legal del ERTE, es decir, en el contenido de la memoria para ver si realmente el ERTE estaba dentro de la previsión legal, hemos entrado más a discutir el hecho de cómo estaba gestionado a nivel administrativo. Yo no sé si aquí tú conoces si desde inspección hay algún tipo de instrucción interna en este sentido, del por qué se centra más la labor inspectora en la gestión administrativa del ERTE y no tanto
en determinar si tenía o no encaje legal? Bueno, yo creo que la inspección, aunque es un organismo público con muchísimas facultades y competencias, las tiene tasadas y las tiene tener en cuenta que hay unas competencias que no son de la inspección, que son de la autoridad laboral competente, y hay otras competencias que son del órgano judicial. ¿Qué papel le atribuye la normativa a la inspección? Pues en los ERTEs el hacer el informe, cuando ese informe en los ERTEs ordinarios es preceptivo, pues la autoridad laboral lo valorará y tomará en consideración o no lo que le informe la inspección, pero en toda la normativa COVID los informes de la inspección no han sido preceptivos sino potestativos. La normativa, tanto el artículo 22 como el 23 del Real Decreto Ley 8/2020, estableció a la hora de agilizar los trámites que la inspección no era obligatorio el informe de inspección, sino que la autoridad laboral podía dictar la resolución si quería pedir el informe y si no, no. Pues en ese marco yo creo que es el que tiene que actuar la inspección. La inspección no debería entrar, en mi opinión personal, a verificar si la empresa pidió una suspensión cuando podía pedir una reducción o si pidió fuerza mayor cuando podía pedir un ETO. Pues eso no es el papel de la inspección. Ese es el papel de la autoridad laboral, que tendrá que tener en cuenta en su caso el informe o no, o de la eventual reclamación judicial que los afectados puedan hacer y que el órgano judicial pueda determinar. El papel es el del informe para que la autoridad laboral decida. Al margen de ahí, sí que es un papel, evidentemente, el trámite que el ERTE conlleva. Y aquí hay que hacer, evidentemente, romper las velas. ¿Por qué? Porque recordemos que en los tiempos álgidos del mes de marzo del año pasado se produjo un verdadero caos administrativo sin paliativos en el SEPE, vamos, es decir, no era imposible que cogieran el teléfono, no era todo, no había nada presencial, oficinas cerradas, más de 3 millones de prestaciones por desempleo a tramitar, y eso creó una situación kafkiana desde el punto de vista administrativo. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Pues que el SEPE le dio prioridad a lo que a él le interesaba, al organismo, que era tramitar las prestaciones. Se sacaron unos ficheros Excel, unas tramitaciones al margen de la normativa ordinaria que desde décadas atrás, desde el año 2013, se había establecido a través del aplicativo certificados. Y pues esto ha creado una situación de inseguridad jurídica, porque ante ese caos, pues muchas empresas no tramitaron correctamente el calendario inicial que establece la norma, o no tramitaron las bajas antes de las reincorporaciones, o no comunicaron algunos cambios antes de materializarse. Pero hay que señalar que la normativa estaba vigente y que, por tanto, pues esa obligación estaba así. ¿Qué es lo que sucedió? Que el SEPE focalizó todos los temas en el reconocimiento de prestaciones. Todo el tema complementario decía que era tema de inspección, cuando no es realmente tema de inspección. El calendario no se remite a inspección. Las bajas de prestaciones no se remiten a inspección. Las variaciones de los ERTE no se remiten a inspección. Se remiten al SEPE, que es el organismo competente. Otra cosa es que al SEPE le interese o no le interese, y a la inspección sí que le interese para combatir el fraude. Por tanto, bueno, yo creo que el papel de la inspección es lógico que los objetivos vayan a donde tienen que ir, que es la tramitación. Otra cosa es que ante cualquier incumplimiento en el orden social se tiene que aplicar los mismos parámetros que en el orden penal. Tiene que haber culpabilidad de la empresa. Y entonces habría que matizar si en aquellos momentos, cuando la empresa tenía ese caos administrativo en medio, el tramitar o no un papelito o tramitar o no por una forma u otra, había culpabilidad. Ahí tiene que ser la inspección, en mi opinión personal, flexible, valorar las circunstancias concurrentes, y si no hay fraude, pues las circunstancias excepcionales requieren soluciones excepcionales y, por tanto, pues no cargar las cintas cuando no hay razón. Cuestión distinta es que la inspección tiene un amplio camino por delante en el tema de los ERTEs de la pandemia, y tú lo has dicho, el control del mantenimiento de empleo. Como se ponga la inspección a controlar el mantenimiento de empleo, podemos decir coloquialmente que apague y vámonos, porque la complejidad que todo ello conlleva va a ser sublime. Por tanto, crucemos los dedos y esperemos que no se abra ese programa muy eficazmente de objetivos, porque sería complicado para todos. Sí, sí. A ver, sí que es verdad que, rompiendo una lanza a favor de la inspección,
nos hemos encontrado en temas que de entrada nos han requerido esta justificación administrativa de todo el procedimiento del ERTE y han habido casos en que el propio inspector o la propia inspectora, cuando, bueno, pues un poco también han visto la situación en la que nos encontrábamos en ese momento a la hora de realizar las comunicaciones, finalmente han archivado el tema y no ha tenido más recorrido. Pero sí que detectamos que hay este afán, entre comillas, de fiscalizar el trámite del ERTE más desde la vía administrativa que no de la legal. Un siguiente objetivo es el control sobre la igualdad y no discriminación por razón de género. Es un tema que también está bastante, es bastante sensible y es bastante recurrente actualmente. En primer lugar, es importante decir que hay la obligación de disponer un plan de igualdad y de tener elaborado un registro de salarios. La actuación de la inspección en este ámbito va dirigida principalmente pues, a combatir esta discriminación de género que pueda existir en el mercado laboral. Ahora ya a partir del 8 de marzo del 2022, porque se han ido incorporando de manera escalonada, las empresas de entre 50 a 100 trabajadores ya tendrán la obligación de tener implementado este plan de igualdad. Por lo que respecta al registro salarial, indicar que desde el 14 de abril, como hemos comentado anteriormente, pues las empresas tienen el deber de tenerlo implementado. Este registro salarial, este registro retributivo, al fin y al cabo es un documento donde se recoge toda la información salarial de la empresa, pues con los valores medios de salarios, complementos salariales, percepciones extrasalariales, es decir, un documento donde se recoge todos estos valores de manera detallada. En paralelo al registro, debe realizarse una auditoría retributiva para el diagnóstico de la situación retributiva en la empresa, así como proponer un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas en el caso de que existan, porque nosotros hemos elaborado documentos de registro salarial donde no ha habido un porcentaje en este caso, de discriminación o de diferencia entre un género u otro, pero llegado el caso, pues lógicamente la empresa debe preparar esta auditoría con el diagnóstico para proponer posibles correcciones o proponer futuras correcciones de las desigualdades que hayan surgido. En este sentido, únicamente indicar que en cuanto al registro salarial, desde GESDocument tenemos una herramienta propia que es el Business Intelligence y desde allí nosotros pues podemos exportar a los clientes todos los datos del registro conforme a lo que establece la norma. Y por último, como objetivo, hemos resaltado tanto el control sobre falsos autónomos y falsos becarios y las plataformas digitales de teletrabajo, que también, pues bueno, en la actualidad es un tema que, bueno, pues cada vez se da más, hay más empresas con estas actividades y por lo tanto, pues conlleva que haya un mayor control. En cuanto a los falsos autónomos, el plan afirma que principalmente se va a inspeccionar aquellos sectores en los que existe mayor fraude y en los que hay trabajadores autónomos que están trabajando de manera exclusiva para un solo empresario, para verificar si realmente se trata de un profesional liberal que está ejerciendo su actividad o en el fondo lo que hay es una persona que está prestando servicios para un tercero y al final hay una relación laboral encubierta, puesto que se dan todas las connotaciones que en este caso establece el Estatuto de los Trabajadores para considerarla como tal. Y en cuanto a los falsos becarios, lo mismo. En este caso, pues también se intensifica la actuación en esta figura porque cada vez es más frecuente que tanto las becas como las prácticas no laborales estén encubriendo la realización de una prestación laboral. En cuanto a las plataformas digitales y al teletrabajo, bueno, muy brevemente indicar que también se intensifican estas campañas principalmente para garantizar derechos laborales y un debido encuadramiento de estos trabajadores en la seguridad social, principalmente en las empresas que gestionan plataformas digitales de cualquier actividad, ya sean de comercio electrónico,
reparto de comida a domicilio, de prestaciones de servicios. Es decir, aquí con todas las empresas de plataformas digitales hay un especial seguimiento. En segundo lugar, desde la inspección también informan que se va a prestar especial atención a la vigilancia del cumplimiento de toda la normativa reguladora del teletrabajo, que salió publicada pues ahora en el 10 de julio pasado 10 de julio del 2021, y habrá que prestar también especial atención a todos los acuerdos que se están firmando voluntarios entre empresa y trabajador de trabajo a distancia. Y también, pues bueno, un poco la normativa pues que se debe tener en cuenta en caso de tener que teletrabajar por causas COVID. Ya os decimos también que la prevención de riesgos laborales en teletrabajo puede ser fácilmente otro tema objeto de control por parte de la inspección. Incluso en la propia ley de teletrabajo ya se amplía la cuantía de sanciones que se puede interponer desde la inspección en este sentido. Aquí, Antonio, centrándonos en los acuerdos de teletrabajo que suscriben empresa y trabajador y que se registran ante el SEPE, no sabemos si tú tienes constancia, si desde inspección se entra muy al detalle en el contenido de estos acuerdos o se solicitan para entrar a valorar que realmente el contenido esté dentro de la normativa reguladora de la ley de teletrabajo. Bueno, la realidad es que el teletrabajo, como consecuencia de la pandemia, se incrementó de una forma pues notoria, muy abrumadora, pero las empresas han venido reincorporando progresivamente al trabajo presencial. Y mientras las empresas han podido mantener el teletrabajo al margen de la normativa de trabajo a distancia y de los acuerdos, pues la cosa se ha mantenido en unos términos. Evidentemente, todavía a través del programa Me Cuida, que el Real Decreto Ley 18/2020 mantiene vigente, 2021, perdón, mantiene vigente hasta el 28 de febrero del año que viene, se articula la posibilidad de teletrabajo como adaptación de jornada al margen de esos acuerdos. Pero respondiendo a tu pregunta, bien, esto estamos en un escenario nuevo. La ley 10/2021 que derogó el Real Decreto Ley y que da nueva regulación, aunque prácticamente es la misma que había establecido el Real Decreto Ley 28, es una ley de enorme parquedad, es una norma de mínimo, es decir, que todos los temas relevantes se remiten a la negociación colectiva, la compensación de gastos, el contenido de la reversibilidad de tiempo a distancia, a tiempo presencial. Por tanto, los elementos de control yo creo que están muy desdibujados. El que se han remitido evidentemente acuerdos, bueno, sucede lo mismo que con las copias básicas de contratos. En el SEPE los sindicatos más representativos participan y por tanto pueden tener un cierto control, pero no me constan en estos momentos que la inspección esté utilizando esas copias remitidas al SEPE como elemento de control. Otra cosa es que haya una denuncia o haya una actuación concreta y se fiscalicen y verifiquen los acuerdos que se han firmado. Pero como mecanismo de objetivo de control general, yo personalmente no tengo noticias de ello porque además sería complicado porque la normativa es muy difusa, es una normativa de mínimos y por tanto analizar el tema de la compensación de gastos, analizar estos temas, pues todavía creo que estamos en un escenario que tiene que recorrer el tiempo. No creo que en estos momentos haya unas cosas muy clarificadas para poder entrar en esta materia. Sí, estoy de acuerdo porque es muy reciente y bueno, habrá que ver un poco cómo se anda en este tema en concreto. Pues por nuestra parte, estos son los objetivos básicos que nosotros entendemos que dentro del plan de actuación de la inspección debemos tener en cuenta para las empresas, para nuestros clientes. Hay otras actuaciones inspectoras pues que también la inspección focalizará su actuación, concretamente pues en el caso de los empleados de hogar, que también se pretende dar una mejor respuesta a las denuncias de irregularidades, y luego pues bueno, temas como conciliaciones de vida familiar y laboral, cumplimiento de normativas muy importantes contra el acoso laboral, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que puedan ser más lesivas para las personas trabajadoras y bueno,
otros puntos que también serían objeto probablemente de otra sesión para desglosar, pero que también están dentro del foco de la inspección. Por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia. Esperamos que haya resultado de vuestro interés y Antonio, también a ti agradecerte la participación en la sesión y bueno, y quedamos abiertos a cualquier pregunta o cuestión que nos queráis dirigir. Os recordamos que tenéis el apartado de preguntas por si queréis escribir alguna. Sí que ya nos han hecho alguna que otra, sí que os lo traslado. Bueno, la primera de todas, que más que pregunta era una sugerencia para todos, la traslado para que todos lo sepáis. Al final os vamos a mandar la PPT junto con el enlace del vídeo en cuanto esté terminado de maquetar para que podáis tener acceso a tanto a la presentación como al vídeo y lo podáis ver con calma. Y luego de las primeras preguntas que nos han lanzado, en principio nos comentan una que es que recientemente el INS ha publicado una nota técnica sobre la prevención del teletrabajo. Y nos gustaría saber, Antonio, a ti qué opinión te merece, cómo ves esta nota técnica, cómo ves el tema del control por parte de la empresa de esa prevención dentro del domicilio del trabajador. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre esto? Bueno, el tema de prevención de riesgos laborales en teletrabajo es complejo y es complejo porque el lugar donde se realiza la prestación de servicios escapa al poder de dirección empresarial y, por tanto, está en el ámbito totalmente particular y por eso, de hecho, pues la normativa tiene una regulación concreta en el tema de teletrabajo en cuanto a la posible autorización de la persona trabajadora para que los técnicos de prevención de riesgos laborales puedan acceder al domicilio y pues todo un mecanismo de cierta flexibilización en el tema de la evaluación de riesgos que habría que tener en cuenta. Y aprovecho para decir que la inspección de trabajo no podría entrar en el domicilio particular salvo autorización expresa de la persona trabajadora, con lo que la fiscalización por parte de inspección en cuanto a la inviolabilidad del domicilio pues hace que el control administrativo pueda ser complejo si no hay esa autorización expresa por parte del titular del domicilio, de la persona trabajadora en cuestión. ¿Qué me parece la norma técnica? Pues como toda norma técnica de prevención del organismo competente en materia de seguridad y salud laboral, me parece positiva, me parece muy amplia, pero que, como todo, pues a veces es una norma técnica de prevención de máximos y esto hay que adecuar porque, lógicamente, ni todas las empresas tienen los condicionantes para llevar a cabo todos esos recursos preventivos que en la norma técnica de prevención se establece y, por tanto, pues como en cualquier otra norma de prevención hay que adecuar lo que es la norma en general a la circunstancia concreta en particular, porque ni todas las circunstancias son las mismas, ni la variedad de situaciones en el domicilio o en otros lugares fuera de la empresa se puede plantear como la ley de prevención una determinada normativa concreta, ¿no? Creo que como punto y como cualquier otra norma técnica de prevención, pues es positivo. Conforme a la ley de prevención de riesgos laborales, las normas técnicas es normativa de prevención que hay que cumplir, porque el aspecto jurídico de la ley de prevención es muy amplio de la normativa de prevención y, por tanto, dentro de las características del domicilio de la persona trabajadora, teniendo en cuenta esos parámetros y esas especialidades de inviolabilidad del domicilio y de autorización previa, pues se trata de cumplir en la mejor de las formas posibles los parámetros. No nos engañemos, los riesgos en el domicilio existen, pero están muy atenuados en relación a la situación general en los centros de trabajo. Mira, tenemos otra. Carmen nos dice, debido a la campaña de transformación de un contrato a indefinido, se tiene en cuenta, aparte de los contratos eventuales que haya tenido un trabajador, ¿también tendríamos en cuenta los de sustitución? Entiendo que con sustitución se referirá a interinidad. Bien, el control que está haciendo ahora la inspección en base a un cruce de datos en alguna comunidad autónoma, en mi opinión, no está bien hecho, pero esa es mi opinión, porque ha incluido como posible encadenamiento modalidades de contrato que no tienen que computarse. El artículo 15 es claro, hay que computar los eventuales y los de obra, no los de interinidad, ni los formativos, ni otros. Sí que hay que computar los de ETT, pero los de ETT no tiene en principio la inspección esa herramienta para poder detectar y, por tanto, pues en principio está cruzando. Por tanto, para que haya encadenamiento tienen que haber 2 o más contratos que hayan permanecido esos 24 meses en un periodo de 30, pero tienen que ser eventuales o de obra.
no pueden incluirse los de interinidad ni otro tipo de contratos que no sea eventual o de obra. Por tanto, en mi opinión, posiblemente en el cruce pues han cogido contratos, pero no se ha filtrado que esos contratos tienen que ser eventuales o de obra, o dos eventuales, uno eventual, uno de obra, pero no los de interinidad. Los de interinidad no entran dentro del encadenamiento y eso es una cuestión que está bastante clarificada en el estatuto. Luego también nos pregunta Mar, ¿cuáles son los principales desafíos que crees que van a tener los inspectores de trabajo en los próximos años? Bueno, yo creo que uno ya lo hemos comentado, la informatización y la digitalización seguro que serán herramientas que la inspección tendrá. Vuelvo a insistir que no ha sido un fuerte de la inspección en las décadas anteriores tener unos sistemas informáticos muy avanzados. De hecho, pues de forma coloquial decimos que el sistema de inspección ha estado bloqueado por un hackeo durante muchos meses, donde prácticamente pues no se ha podido realizar ninguna tramitación informática ni por los usuarios de la propia inspección como por los clientes obligados que tiene la inspección. Por tanto, uno es el reto tecnológico, evidentemente tendrá que dar ese paso. Luego habrá que adaptarse a la nueva normativa que va a venir y, por tanto, a los cambios normativos que se van a producir. Las orientaciones políticas van, aquí hay un control muy exhaustivo. No hay que desdeñar ni dejar ni descubrir el Mississippi si tenemos en cuenta quién dirige el Ministerio de Trabajo y los planteamientos que en materia de igualdad pues se está manteniendo. Por tanto, poner el acento sobre ahí y esto evidentemente en la inspección va a resaltar. Y lo deseable desde mi punto de vista es que se incrementara la seguridad jurídica. Es decir, que hubieran criterios unificados en todo el Estado. No puede ser a veces, esto es difícil porque el criterio técnico es el criterio técnico, pero lo que no puede ser es que lo que sea blanco en Cataluña sea azul en el País Vasco y verde en Andalucía y amarillo en Madrid. Tendría que ser una cierta unificación de criterios para que la respuesta de control administrativo fuera similar. Siempre habrá el criterio, siempre habrá la matización, pero que pues hay cosas que a veces saltan un poco a la vista de que en unas comunidades autónomas o en algunas localidades o provincias tenga una determinada incidencia y en la otra pues no lo haya. Yo creo que este es un salto cualitativo, un reto importante que la inspección tendrá que asumir. Perfecto. María nos pregunta, he tenido 5 inspecciones en un mismo año, pero debido a campañas o a que el inspector ha querido acercarse al centro de trabajo. ¿Es normal? ¿Esto no se puede considerar abusivo? ¿Qué podemos hacer para que no vengan a visitarnos 5 veces seguidas si no tenemos incumplimientos graves ni nada mal por parte de la empresa? Bueno, como cuestión previa a lo que ha sido el webinario tan interesante expuesto por Jordi, sería que pues lo mejor para que no actúe la inspección es que no vaya, ¿no? Que no llame a la puerta o que no recibamos la citación, pero eso lamentablemente no depende de la empresa. Lógicamente habría que analizar el supuesto concreto que yo desconozco. Puede ser, es verdad, que a veces las empresas entran de forma encascada en distintos programas de objetivos. Sale el programa de dietas que se ha cruzado con el 190, sale porque hay contratos temporales, porque ha saltado el ordenador y salta pues porque está en el plan de igualdad. En fin, estoy poniendo ejemplos. Y puede ser que sea pues una cuestión de que la propia empresa pues le ha tocado el libro gordo de PTT y ha tenido en los propios programas de objetivos dirigidos de oficio, pues bueno, esa mala fortuna. También es verdad que la inspección de trabajo, los inspectores y las inspectoras tienen lo que se llama iniciativa y por tanto pueden hacer cualquier actuación aunque no se les haya abierto un expediente. Ya que se vaya en estos momentos haciendo mucha iniciativa es poco probable porque la carga de trabajo que tiene la inspección es bastante intensa y por tanto buscarse trabajo añadido cuando tienen los expedientes, los funcionarios de la inspección tienen los expedientes, es poco probable. Pero puede ser, evidentemente, había que analizar el supuesto de hecho. En todo caso, si hubiera una cierta reiteración no justificada, siempre se podría hacer una gestión ante la Jefatura de Inspección Provincial e intentar clarificar esos temas, pero tendría que ser manifiesto que existe una cierta persecución administrativa sobre esa empresa.
Perfecto, y en principio ya están todas las cuestiones que nos han planteado. De todas formas, tenéis nuestros correos electrónicos, cualquier cosa podéis poneros en contacto con nosotros y os resolveremos la duda. Y nada, Antonio, muchas gracias por tu participación y evidentemente también a Jordi. A vosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación.